Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio más que empieza en la frontera. Llegamos de noche acá a la frontera de Honduras con El Salvador y agarramos toda una ruta de montaña. Llegamos a los 2000 metros, que desde Sudamérica creo que no hacíamos rutas los 2000 metros, ¿o no? Desde la cordillera de los Andes. Sí. Así que estuvo por un tiempo fresquito, se notaba ahí que era toda zona de cafetales. Así que muy lindo. No pudimos prestar realmente mucha atención porque la ruta estaba destruida. Entonces nos comimos un montón de pozos, mismo con uno la luz quedó mirando a la luna y después... Y con otro se perdió una... taza de las ruedas. Una taza, la tapa que va en las ruedas, bueno. Sí, chao, así que bueno, llegamos a la frontera, estamos preparados para entrar a El Salvador, pero primero tenemos que hacer salida de Honduras, del Atoyo y nuestra, y después hacia El Salvador. Ya hicimos salida de Honduras, nos despedimos de Honduras, hermoso país, de vuelta les recordamos visítenlo porque es increíble. Estamos acá ahora entrando a El Salvador. Vamos a visitar a Elsa. Con mucha expectativa, pero miren la lluvia que se acaba de largar. Así que bueno, vamos a hacer los trámites para nuestro ingreso. Ya nosotros personas estamos adentro de El Salvador. Diego está completando para hacer el ingreso del Atoyo y ya estamos listos. Acá no para de llover, así que vamos a parar. Aparte ya son las 8 de la noche, hay 500 metros, una estación de servicio. Vamos a dormir ahí y mañana haremos ruta por El Salvador. Hemos estado en El Salvador, en realidad en la capital, San Salvador, por 12 horas en el año 2019. Antes de salir de viaje hicimos una escala de avión y aprovechamos a bajar y conocer un poco. Vamos a ver si ahora volvemos a conocer igual la capital porque debe estar súper diferente y la verdad que yo no recuerdo mucho. ¿Vos? No, tampoco. No recordamos mucho, solo una iglesia que había muchos colores, así que de paso les pedimos que nos comenten acá qué nos recomiendan de El Salvador, qué comer, qué visitar, qué no hacer, qué hacer y demás. Nos dejan en los comentarios para los que conozcan y los que vivan acá en El Salvador, y para los que no, déjenos también ahí un comentario de qué les gustaría ver en El Salvador. Finalmente entramos a El Salvador. El cartel lo dice. Sí, ya es de día porque ayer se hizo re tarde, dejamos de filmar, llovía con todo. Terminamos de hacer los documentos de AVI, que fue lo único que pagamos, fueron $9 el ingreso de AVI. Así que bueno, ya estamos dentro de El Salvador, felices, un día increíble, un paisaje, acá estamos todavía en altura, hay hermoso. unas montañas ahí enfrente muy locas, está muy bueno. Pero bueno, vamos a agarrar los primeros kilómetros ahora y vamos a ir directo para el lado de la capital primero, estamos bastante cerca. Sí. Tenemos unas 2 horas de viaje, así que bueno, acompáñennos a explorar El Bienvenidos Salvador. al Salvador. Ahora sí, haciendo nuestros primeros kilómetros en las rutas salvadoreñas. Ya pusimos el GPS, estamos yendo a lo de unos amigos que son viajeros también y donde también vamos a aprovechar a hacerle mantenimiento al Atoyo. Ya le toca. Que le toca, ya le tocaba hace varios kilómetros, pero bueno, elegimos hacerlo acá. Y bueno, pudimos poner el GPS, es un trámite menos que tenemos que hacer cuando entramos a cada país. Ahora, a partir de los anteriores videos que les estuvimos contando, que tenemos HolaFly, que es una eSIM, que una eSIM es una SIM virtual que no precisás físicamente ir a comprarla y demás. Comprás el pack y elegís el país al que vas a viajar, y una vez que vas a entrar al país escaneás el código QR de la eSIM que compraste para el país que precisás y el plan que hayas elegido, y lo escaneás y en el momento desde la frontera ya tenés internet. Así que algo que no les contamos,
me había olvidado yo, en Honduras, por ejemplo, o ya en varios países se hace un premigratorio, que siempre tenés que tener internet porque tenés que cargar tus datos en la página migratoria del país. Entonces ahí, si no tenés internet, estás jodido. O bueno, por ejemplo, en la de Honduras había una persona ahí que te vendía internet. En este caso, con Hola Fly estamos súper salvados, súper tranquilos con eso de que cada país que entramos ya tenemos internet. Téngalo en cuenta, la verdad que está muy bueno, nosotros lo recomendamos, nos ha ayudado un montón desde el momento cero que entramos a una frontera. Me imagino aterrizando en cualquier aeropuerto o lo que sea y ya estar conectado para poder ahí avisarle a los seres queridos que llegaste bien y demás. Sí, o para cualquier trámite, así que... Sí, y ni hablar que no tenés la sorpresa de la factura, que a veces uno activa el roaming y después no sabe cuánto le van a cobrar y demás. Nada, acá el servicio es claro, está completo. Si no lo llegás a usar, no hay ningún problema porque tenés 6 meses desde que lo contratás, tenés 6 meses para usarlo. Si no lo usás, podés pedir el reembolso del dinero. Sí. Así que... Y tienen soporte 24 horas por WhatsApp, que es súper cómodo, así que siempre les dejamos en todos los videos y en Instagram, en historias destacadas y en el Linktree, el link de Hola Fly, y tienen un cupón de descuento con Avi por América. Avi por América les consiguió un 5% de descuento para que puedan activarlo, ¿sí? Así que entran al link y ya tienen el descuento, o si no, ponen el cupón Avi por América. Información de requisitos que nos pidieron en la frontera para entrar a El Salvador. Solo fue pasaporte, documentos del vehículo para ingresar con el vehículo, fiebre amarilla, y por ser argentinos nos pidieron fiebre amarilla, las vacunas, los certificados, y solo eso. No, también nos pidieron una selfie. La chica que nos controló las cosas de la fiebre amarilla. Sí, muy buena onda. Muy buena onda, nos pidió una selfie, así que estuvimos ahí charlando un ratito del viaje con la gente de la frontera. Una masa. La verdad que sí, súper agradables todos en la frontera en El Salvador. Ya nos venían diciendo que la gente de El Salvador está como muy contenta por un proceso que ya les vamos a contar, que para los que no conocen, por el que están pasando. Así que vamos a descubrir si realmente es así como tanto dicen que está El Salvador. Y quédense ahí hasta el final de este video y hasta el final de todos los videos que vayamos haciendo próximamente, porque vamos a estar preguntándole a la gente cómo es el tema del Bitcoin acá en El Salvador, cómo es el tema de, obviamente, todos sabemos que con el nuevo presidente, como mencionaba un poco Aldana recién, hubo un cambio muy fuerte y se abocaron directamente en cuestiones de seguridad. Entonces vamos a preguntarle a la gente si realmente ahora se sienten seguros, si todo eso está controlándose o no. Que es algo que se está hablando en todo el mundo, ¿no? Claro, es algo de todo el mundo, así que estén atentos en todos estos videos, que tal vez descubramos un país, ¿cómo sería? Un país renovado, un que país resurgió, ¿no? Que resurgió, un país con reglas nuevas, que bueno, no sé, por lo que venimos hablando en los países anteriores, nos vienen contando que las cosas por acá están empezando a funcionar. Sí, pero que hace unos años atrás no se podía ni viajar. Era muy complicado. Mismo, yo estuve mirando, perdón, una cosa de olvidarme, hay Overlander, que es la aplicación que nosotros usamos entre viajeros, que uno deja referencias. Cuando mirás los puntos de referencia en El Salvador, todos los que hay de un año, no sé si del 2016 o en los años para atrás, súper todo re negativo, y todo lo que hay nuevo, o en realidad hay poco nuevo, porque recién ahora la gente está llegando de vuelta a explorar El Salvador, porque ahora es que está bien de vuelta, todo súper positivo, así que ahí ya vi un cambio súper radical. Sí, así que bueno, igual, de nuevo, vamos a ver, vamos a ir conversando con la gente, sí, y nos irán contando a ver qué pasa, así que quédense hasta el final de este video. Hola, Avi. Paramos de hacer nuestra primer abastecida de combustible acá en El Salvador. ¿Y cómo están los precios? Parecidos a los de Honduras y creo que parecidos a los de Nicaragua. Ya tengo un lío de números que no me acuerdo. Y aparte acá está en galones. Así que un galón de gasolina regular de 91 octanos está $4.42.
Que son casi 4 litros, ¿no? Sí, casi 4 litros, como $1 y poco el litro. Y después la gasolina de premium o la gasolina especial, que tiene 95 octanos, vale 4,62, un poquito más cara. Ya estamos a 30 kilómetros de nuestro destino, así que volvió a hacer un poquito de calor, bajamos de la altura, Sí, pero un poquito 33 grados marca sí, ahí el relojito, vamos a ver. bastante calor, pero bueno, venimos Cosas que pasan. bien. Llegamos finalmente a El Salvador y miren la banda con la que nos encontramos. Tenemos acá, increíble. Nos reencontramos con Ale y Sergio. Nos encontramos por primera vez con Alan de Mecánica Viajera. Y el anfitrión que está charlando. Lo tenemos conectado ahí. El anfitrión de Chiflado por Viajar, así que dejamos acá con la princesa. Génesis también. Así que estamos compartiendo una mesaza. Sí, y aparte no solo eso, tenemos un ejército de pupusas arriba de nuestra mesa. Es una cosa que no sé cómo vamos a hacer para combatirlo, pero miren lo que es esto. Impresionante. Bueno, ¿qué son las pupusas que Voy son tan rápido porque- conocidas en El Salvador? Voy rápido porque ya nos las queremos comer, pero hay pupusas que tienen frijoles, chicharrón y queso. Tenemos pupusas de camarón, tenemos pupusas de pollo. Acá hay... Las pupusas son una masa que vienen, puedes elegir de maíz o de harina de arroz, pedimos una y una para probar. Y es solo, la masa es solo eso, ¿no? La harina, La sal. la con- sal, No, solo harina y agua. es como si fuera una arepa, ¿no? Sí, exacto, como tal cual una arepa. Estamos todos con un hambre loco, así que a esto le vamos a entrar ya mismo y después les seguiremos contando porque estamos charlando muchas cosas interesantes acá, pero ya lo van a ver después. Terminamos de comer esas pupusas y para poder completar la digestión y para poder irnos a dormir más o menos bien, decidimos salir a pasear. No salimos en la Toyo, salimos en la camioneta de Nathan y vinimos a dar una vuelta por el centro de San Salvador. Increíble que estemos, no sé, son como las 12:30 de la noche. Estamos en el medio de la calle, justo acá al lado nuestro están en obra y lo interesante es que las personas que están vestidas de amarillo son presos que obviamente están haciendo trabajos, ¿no? Son los que se ganaron el beneficio de poder trabajar. Muy interesante eso. Pero lo más destacable de este lugar es que esto era básicamente impenetrable. Había muchos negocios callejeros así, pero muy como desordenado. Obviamente era inseguro también para estar a esta hora de la noche, pero sin embargo ahora no se mueve una gota, no hay nada, está súper tranquilo todo y nosotros estamos acá. En este momento vinimos a ver, paren que les voy a mostrar. Miren estas imágenes, miren lo que es esta iglesia. Paramos frente a la iglesia del Calvario. Miren lo linda que es y aparte obviamente todo súper iluminado, increíble. ¿Cómo viene el paseo, amor? La verdad que muy bien, es Tenés muy cara, loco. tenés cara de sueño. ¿Qué hora Estoy es? cansada, son las 12 de la noche, para nosotros ya es súper tarde. Ya son No las sé si contaste 12:40 de la noche. que esta iglesia estaba toda tapada Claro, estaba con por los los negocios. puestos. Y también lo que nos contaba acá nuestro amigo es que era una iglesia tampoco que no se usaba porque como en la al lado, la plaza, que era la plaza de los robos, que decían que era donde venían todos a vender las cosas que robaban. Es como que por ese contexto, por la gente que merodeaba, digamos, esta zona, porque también esta zona no se podía ni llegar con los vehículos de todos los puestos que había y demás, era una iglesia como que la gente, el salvadoreño no venía a esta iglesia, iba a elegir otra iglesia. Entonces se había como dejado de usar y ahora, bueno, volvió a hacer función de iglesia, ¿no? Y a poder verse y despejarse y demás. Cabe destacar que hace 2 años fue que comenzaron todos los cambios y esta Y en el increíble... 2020, ¿no? Sí, 2021, sí, 2021 más o Sí, menos. no hace mucho. O sea, es como que comenzó la revolución en el cambio y bueno, acá estamos. Caminando por la calle, allá pasan personas caminando por la calle y 1 de la madrugada con el celular y estamos gente acá. trabajando allá que están mucho en construcción, están haciendo todo lo que es el cableado subterráneo, así que están trabajando las personas que les contó Diego. La verdad que sorprendido. Increíble. Que es donde vienen haciendo cada tiempo.
Sábado a la noche, día de estreno, así que estuvimos todo el día, en realidad Aldi, que es la que siempre está editando, estuvo todo el día encerrada, por eso es que no estuvimos grabando durante el día, estuvo editando su video de YouTube para el canal de Avi por América y ahora de noche salimos a buscar algo para comer, en este caso para comer vinimos a un lugar de carnitas, que es algo bien típico de acá de El Salvador. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal están esas carnitas asadas, vamos a ver a qué saben, pero hay un olorcito que ya nos abrió el apetito fuerte, fuerte, fuerte. En este lugar está tocando una banda, dos músicos con acordeón y con guitarra. La verdad son un clásico de acá, de este lugar, de esta esquina de carnitas. Ellos vienen a tocar siempre, son no videntes. Y bueno, están acá trabajando, haciendo música y la verdad que la gente se engancha, todos cantan, todos están ahí al ritmo de la música. Así que vamos a ver qué tal están esas carnitas, pero le queríamos mostrar esto porque es algo bien típico de El Salvador, la esquina de las carnitas. Vamos a ver de qué se trata. Parte del menú son unas patitas de cerdo entomatadas. Tenemos también unos jalapeños con quesillo. Y por acá tenemos carne, como les decía, de res, de pollo. Están las tortillitas ahí a full. Hay un olorcito que yo me voy a desmayar en cualquier momento. Por acá tenemos frijoles, que también es algo bien tradicional. Gallo pinto, como se llama. Y bueno, acá tenemos a full el lugar. Estoy buscando un personaje, acá viene. Díganme si este no es el dueño del negocio. Miren lo que es este señor. Pura fuerza. Dios mío. Vos estás bien alimentado, ¿no? Hambre no pasás, me parece. Miren lo que es el tamaño de este. Parece un tanquecito. Bueno, acá está la mesa montada en la calle. ¿Qué tal esa comida, mi amor? Muy rica. Asadito ¿Pollito? aparte. Sí, el pollo asado nunca falla. Tenemos ahí un pollo, un pollito asado. ¿Y con qué vino el completo? Que el mío no vino completo. Completo, cuando lo pedís viene con frijoles, viene un choricito, una salsita criolla y las arepitas, ¿no? Muy bien, las tortillitas de maíz. Qué rico. Bueno, y acá tenemos un... Yo le pedí que me sorprenda y la verdad que la pegó, porque el mío es con barbacoa. Creo que debe ser cerdo, por lo que parece ahí. Aparte viene con un limoncito. Así que llegó el momento de comer. Buen provecho para todos. Algo ¿Y típico esto? mariscada se llama, que es una sopa de mariscos. Ah, no sabía. A ver, levantame ese cangrejito, camaroncito, no sé qué será. Ah, Hay de me todo. vuelvo loco. Cangrejo, camarón. Nah. Buen provecho para todos, gente. Gracias, igual. Seguimos acá en los alrededores de la capital, muertos de calor. Qué calor hace por estos lados. Pero bueno, saben que aprovechamos las grandes ciudades también para conseguir la comida de Avi, que a veces no es tan fácil conseguirla. Así todo, siempre elegimos, bueno, ella medio que fue de casualidad, que come Royal Canin desde chiquita, pero siempre les recomendamos una marca que sea así internacional para cuando viajan, que siempre nos preguntan, la puedan conseguir en todos lados. Bueno, ella casualidad que le dábamos esa de chiquitita porque bueno, sabemos que es una de las mejores marcas, aunque sea cara, siempre le damos lo mejor a Avi, aunque nosotros comamos arroz, decimos. Entonces bueno, la estamos yendo a buscar ahora porque ya le queda poquita comida. Y bueno, estamos yendo a buscar tu comida, Avi. ¿Estás contenta, mamá? Uno de los trámites que siempre hacemos, aprovechamos las grandes ciudades donde por ahí hay pet shops grandes que tengan todas las marcas, así que... Nos vamos a buscar la comida de Abby.
Nos van a llevar nuestros amigos para no tener que ir con la Toyo al centro. Y después tendríamos que volver a pegar la bandera, ¿no? Sí, ya estamos en horario de pegar la bandera. Pero bueno, ahora nos vamos con los chiflados por viajar. Nos vamos a pasear por San Salvador para conseguir la comidita de Abby. Estamos acá sobre la vía Lourdes. Vinimos a probar una bebida muy típica, más una de parada esta hora técnica. de la tarde. Una parada técnica, sí, camino hacia donde tenemos que ir. Pero nos dijeron que no podíamos parar de probar el atol. El atol es una bebida que ahora la vamos a probar. Una bebida cremosa, caliente, a base de maíz, que, bueno, la tienen servida adentro de esos recipientes. Y ahora vamos a preguntar qué es lo que hay y a qué saben y cuánto salen y todas esas Por cosas. lo que nos describieron, creemos que es, no recordamos el nombre, que lo probábamos en Bolivia y en Perú. No era chicha, era otro nombre, ahora no me puedo acordar. Sí. Vamos a ver si es algo similar a eso. Perdón, una aclaración. No solo hay atol dulce, sino que también hay atol como salado, vamos a decir, al cual se le agrega chile, frijoles, varias cosas, y se llama atol chuco. Chuco. Ese lleva un... Queda más como un caldo, ¿no? Sí, queda más como un caldo. Lleva una especie como de polvo que lo hacen a base de semillas que se llama alguaste. Eso solo hay acá. Alguaste. Alguaste. Wow. Qué Ahí difícil le de metes pronunciar. una imagen de eso porque difícilmente lo encontrás así. Sí. Tenemos que googlear alguaste Sí, googleale para poner ahí. alguaste, ajá. Bueno, vamos a preguntar a ver qué tal lo que vamos a probar ahora. Acá están los dos vasitos que se pidieron los chicos, valen 30 centavos cada vasito, súper económico. Yo no me pedí porque saben que estoy con problemas siempre gástricos y en este momento estoy con problemas, así que me quedará pendiente. Pero a ver, descríbanme para Bueno, yo poder entender a ver, el sabor. yo tengo uno de piñuela, un atol piñuela se dice. Atol de piñuela. Atol de piñuela, miren. Obviamente la base es de maíz, es bastante cremoso, es caliente, tiene como un olor... ¿Canela? No. No sé, puede ser. Igual la que es de los aromas sos vos. Ah. A ver, olelo y decime. Confirmame eso. ¿Canela tiene o no tiene? Yo creo que sí. No sé, tiene ¿No? igual un aromita así como a... O puede ser piña. tipo el azúcar panela. Exacto, Eh, exactamente. Es Como una la... genia. El olfato de esta mujer ha demostrado en varios videos, en varias instancias, ha demostrado que el olfato de ella le anda muy, muy A bien. mil, Es a una mil. locura, ¿no? Es tremendo. Lo mezclan con canela. Básicamente la piñuela es una fruta que es como la piña, pero por decirte la hija de la piña, ¿verdad? Es chiquita. Siempre viene Rico. del sabor familiar de la piña como acidito. Te iba a Pero- decir, tiene como a limonado. Como... Exacto, Ah, muy exacto. bien. Es por lo acidito de la piñuela. piña. No es una fruta que la agarras y le metes, sino que sí o sí como que la siembran puntualmente para hacerse atol. Che, una aclaración. Esta gente está acá, nos contaba acá nuestro querido amigo Nathan, hace como 30 años. Esto fue pasando de generación en generación. Es un clásico de esta región, acá de la vía Lourdes. Y por eso es que vinimos a probar nuestros atoles para seguir conociendo un poco de la gastronomía salvadoreña. Bravo, porque está muy rico. Y eso que yo no soy de la bebida caliente. pero- Y eso que hace 1000 grados de calor. Pero es la costumbre. No, ahora me lo tomo con el aire acondicionado. ¿Qué te pasa? ¿Qué Ya te le- pasa? Sí. Ya les hemos mostrado que en todo Centroamérica, aunque haga calor, ellos toman sus sopas, sus bebidas calientes. Sí, Como sí. si hiciera frío. Es muy típico de la región, muy típico de la Bueno, y este es tostado. región. Este es maíz tostado, si se dan cuenta. Permiso, lo voy a cucharear. Dale. El saborcito, el Es más líquido, colorcito, ¿no? sí, el colorcito como más café es por el Oh. punto en el que está el maíz. Básicamente ese maíz como que lo desgranan, o sea, le quitas el grano a la mazorca, pones a tostar todo a ese grano con canela y rollo, eso lo llevan al molino y eso genera una pasta. Le pones agüita, en su defecto la señora lo hace agua, pero hay otros lugares que lo trabajan como polvo y ese polvo lo hacen atol. Perdón, Y ya queda así. es muy, o sea,
Este me gustó, pero ese me volvió loco. ¿Sabés a qué tiene gusto? A relleno de bonobón. Relleno ¿Serio? de bonobón es espectacular, está muy bueno y creo... Este te diría, probalo si querés, pero este de acá, probalo porque está buenísimo. Bueno, Tremendo, voy a posta te probarlo. lo digo, te juro que está muy bueno. Una cucharadita no me va a hacer nada. No, permiso, Acá me estaba contando Nathan que en esta zona donde estábamos nosotros, tiempo atrás, antes de que ocurra todo este cambio, digamos, toda esta cuestión de seguridad en el país y demás, esa zona donde, o sea, las palabras textuales de Nathan fueron, en esa zona donde estábamos tomando nuestro atol, era una zona que era más roja que la camiseta de mi socio. Realmente ahí la cosa estaba caliente. Color de hormiga, decimos acá en El Salvador. Pero ¿en qué sentido? Era demasiada delincuencia, mucha inseguridad. Ahí habían asesinatos, robos. En esa esquina. En esa esquina y de la esquina para adentro. El barrio. Ok, toda la zona, Puntual, digamos. sí, exactamente, toda la zona. En sí, toda esta zona que vos ves, el casco de la zona, era muy Zona de peligroso. pandillas, digamos. Sí. Mucho. Qué loco. Y hoy estábamos tomando el atol como si nada. Como si nada. Y si se dieron cuenta, esa señora atendió a más de 20 personas. Sí, en el estando ratito que ahí. estábamos nosotros. Sí. Y todo súper tranquilo. Ahora también por eso les cae el 20 del por qué la bolsa, ¿verdad? Porque a la señora se le hace más fácil, agarro, tac, tac, tengo 20 listas, tac, 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 mi bolsa, tenga, ¿cuánto lleva? 10, 20, 5, 10, 3, ta, ta, ta. Ok. Entonces perfecto. cuando lo servís en el vaso es como más personalizado, así como en vasito, ¿sí? Bueno, así, si hubiera sido bolsa era de, te lo doy ya. Claro, sí, rápido. Sí, ok. Bueno, un poquito de esto que nos contó Nathan ahora es de lo que vamos a estar charlando próximamente para entender cómo fueron los cambios en El Salvador, qué es lo que pasó, siguiendo un poco con todas las preguntas que nos estuvieron dejando tanto en Instagram como en YouTube, ¿sí? Le voy a hacer una especie de entrevista para que nos cuente un poco realmente cómo es que fue el cambio, porque verdaderamente nosotros, como lo vieron, ya paseamos de noche, ahora estamos paseando de día y no hay indicios de inseguridad, de peligro. Hasta de... sentí como, che, me mienten de que antes era Claro, así, no lo puedes creer. me han engañado, me dijeron que acá era peligroso, pero bueno, evidentemente y por suerte las cosas cambiaron, así que estén atentos ahí que se viene algo bien interesante. Llegamos a Petland, que es donde vinimos a buscar la comida de Abby. Miren la Abby investigando todo. ¿Vas a revisar todo, Abby? Abby. ¿Estás buscando tu comida? ¿Por dónde anda? No sé. Acá está. ¿Está en el sector Royal Canin tal vez? Ya recibió su comida, así que Va, está sentada. lista para seguir viaje, ¿no, Abby? Acá está el sector de Abby. Como saben, ella ya tiene 9 años, que cumplió hace poquito que vieron los videos. Así que ella come uno que es 7 más para los que son viejitos, ¿o no? Sí, correcto. Obviamente esos, o sea, los alimentos de Royal Canin vienen con, dependiendo de la edad y demás, tiene todo un plan nutricional que arranca desde que son muy pequeñitos hasta que se ponen viejos. Así que en este caso acá está el 7 El más. 7 más. Que viene... Desde que ella cumplió 7 años le corresponde ese que viene más reforzado, me imagino, para los huesitos Sí, y algunas y mordida cosas. más pequeña también, tiene algunas cosas. Así que... Ya en ahí Quito está. nos dijeron, Abby es paciente geriátrica. Mi vida.